Señores, sigue el tema del 30%. En el día de hoy, aquí en esta emisora, hoy hubo un programa especial con varios especialistas y personas que conocen del sistema de capitalización individual, porque bueno, siguen las presiones por la entrega del 30%, sobre todo liderada por un diputado que todo el mundo conoce, el señor Botello, y que por demás el señor Botello no está ni en el sistema de reparto, el viejo sistema de reparto, pero mucho menos en el de capitalización individual. Tiene un sistema especial del que goza los congresistas, en el cual usted puede durar 4 años y va a recibir una pensión completa de por vida y otros beneficios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la experiencia y desde el punto de vista de las expectativas, el señor Botello está pues trabajando un tema del cual él no va a ser impactado de ninguna forma. El sistema de capitalización individual, que no es un invento, todo el sistema que nosotros pactamos, porque hay que recordarle a todos que el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es la Ley 8701, fue producto de un gran pacto social. Duró muchos años discutiéndose, diseñándose cuál era el sistema que nosotros finalmente de seguridad social nos íbamos a dar. Y ahí pues fue plasmado en la Ley 8701. Es un sistema bastante joven comparado con otros países que hicieron el tránsito primero. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de ver cuál ha sido el desarrollo, cuál ha sido las experiencias que han tenido otros países, inclusive con el retiro de los fondos anticipados, y cuál ha sido el derrotero también que otros países han tenido con el viejo sistema de reparto, en el cual pues hay más de 90 países que se han involucrado y que han tenido experiencias bastante nefastas, inclusive países donde tienen un nivel de institucionalización mayor. En todos la descapitalización. ¿Por qué? Porque es un sistema que está en manos del sistema político. Son los políticos los que deciden cuál es el monto de las pensiones, cuál es el sistema político que custodia y maneja y administra estos fondos. En todo ha habido descapitalización. Muchos de ellos han tenido que recurrir a eliminar privilegios que fueron pactados y que estaban dentro del mismo sistema de reparto, aumentar la tasa de cotización y pues ni modo que el tiempo en el que el trabajador puede venir a pensionarse, el tiempo del trabajo, todos y cada uno de los que han tenido experiencia en el sistema de reparto han tenido que modificar diametralmente las condiciones para garantizar un mínimo de viabilidad. Pero países muy institucionales, países donde el control que ejercen los otros países, poderes del Estado con relación al Poder Ejecutivo se realiza y es efectivo. Imagínense ni hablar de cuál ha sido la experiencia de nosotros en el sistema de reparto. ¿Qué es lo que se pide? Se pide que se devuelva un 30% de los fondos, pero no se piensa que de ese fondo, ¿cómo está constituido el fondo? 53% de ese fondo son los rendimientos que se han logrado en virtud de la administración de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué aporta el trabajador? Un 13.85 es que aporta el trabajador, el empleado. El grueso de aporte es el 32.80 y pico, lo aporta el empleador. O sea, usted está pidiendo que de ese 30% se le devuelva el 32%, el equivalente al 32% de lo que ha aportado el empleador al empleador.
porque usted nada más ha aportado un 13 punto y pico por ciento. Es posible que un fondo que está previsto para el tiempo donde usted no tenga actividad productiva, usted proceda a desahorrar, porque así mismo es un término conocido. Ahora, para comprar bienes imperecederos, para comprar artículos que puede usted necesitarlo, pero esos no son los fines del fondo. El fin del fondo es el sistema previsional. Prever que cuando usted no pueda hacer ninguna actividad económica, ninguna actividad productiva, usted tenga por lo menos un mínimo de pensión garantizada. Porque hay que decir que a diferencia del sistema de reparto, donde la tasa de reemplazo, que es la diferencia entre lo que usted está produciendo hoy a través de su salario y lo que usted va a recibir, esa pérdida del poder adquisitivo, eso se llama la tasa de reemplazo. Cuando usted vaya a recibir ese dinero en el sistema de reparto, esa tasa de reemplazo es discrecional del poder político, porque no guarda relación lo que usted va a recibir como pensión con lo que usted ha ahorrado, porque es un fondo común que va alimentando ahí a todo el mundo. Mientras más usted trabaja, mientras más usted ahorra, más usted subvenciona a los otros que han ahorrado menos. Es justo, es lógico. ¿Cuál es el equilibrio que hay entre el flujo de pago que se tiene que hacer a los trabajadores que están vivos y que deben de recibir una pensión con el flujo de dinero que se recibe por las cotizaciones? Mientras más dura la longevidad de la vida, más en amenazas está ese fondo. Es un fondo solidario y ciego. Usted no sabe cuánto usted tiene porque no hay cuenta individual. Entonces, ¿qué pasa? Los que de verdad han ahorrado mucho van a subsidiar no solamente las pensiones de los trabajadores que menos ahorraron, sino por un tiempo indeterminado. ¿Qué ha pasado con esos fondos? Pregúntese qué ha pasado con el gran fondo del sistema de reparto que nosotros teníamos y tenemos. Todavía el día de hoy los que estamos capitalizando individualmente no sabemos cuál es la suerte de esos fondos, ni cuánto definitivamente nosotros diría el Estado que nosotros tenemos ahí. Eso es desde el punto de vista individual y personal. No hablemos de lo que le va a hacer a la economía. Usted dirá, ¿pero por qué lo dice? Sí, puede una economía que está creciendo sobre el 10% recibir brutalmente de manera abrupta más de 200,000 millones de pesos para que corran por el torrente monetario, que empiecen a circular sencillamente para consumo. Se puede. Miren los efectos que aún con grandes mecanismos de política monetaria ha tenido que hacer esta administración del Banco Central para poder evitar que nuestra economía sufra mayores niveles de devaluación, porque hubo una emisión. El Estado metió más de 1.700 millones de pesos a través de los programas sociales que fueron en auxilio, se supone, de los más necesitados, pero son mucho más que los que están afiliados al sistema de seguridad social. Y ni hablar de los 15,000 millones de pesos que dice el Estado que ha invertido en el tema de salud, para el tema de las pruebas, de la vacuna y demás, y que seguirán aumentando. Entonces todo eso ha afectado la economía, que gracias a Dios ha tenido una resiliencia por encima de economías del área y ha podido aguantar
ese dinero que el Estado tuvo que invertir o que darle a los trabajadores, a los ciudadanos para ir en auxilio cuando nuestra economía fue frenada. Entonces sí debe haber una cruzada nacional, pero contra la devolución de ese 30%, porque usted sabe que esto va a afectar toda la economía, inclusive aquellos que no van a recibir nada, muchos de los cuales están levantando banderas por una devolución de fondos de los cuales ellos no tienen ni un solo peso, porque ellos son cuentapropistas, porque ellos están en la informalidad, por lo que ellos no tienen ninguna cuenta de capitalización individual. Vamos a ver este tema en profundidad para que sepamos de qué estamos hablando y vamos a seguir hablando de cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, en Chile, que muchos de ellos le enarbolan, cuál ha sido el daño a la economía y cómo han caído los fondos de pensiones, sobre todo para las mujeres y sobre todo para aquellos trabajadores de más bajo ingreso, y cuál es el efecto y qué tiempo va a durar Chile para poder solventar, para poder volver a obtener sus fondos de pensiones en los niveles que lo tenía antes de esos retiros anticipados.